Continuando con el debate, tiene la palabra el senador Paternoy. Gracias, señora presidenta. A la luz de lo que hemos escuchado, yo me reafirmo que hay que entrar al debate a través de 4 grandes vías: la preocupación, el diagnóstico, las expectativas y la responsabilidad. En primer lugar, la preocupación, porque acá se ha gritado mucho, se han hecho comparaciones espurias, atribuciones de fracaso, pero eso no necesariamente es sinónimo de más preocupación. Y en ese sentido estoy tranquilo y confiado, señora presidenta, porque la gente lo sabe. La gente en el Uruguay todavía en este tema no confunde las voces con los ecos. Y en ese sentido quiero reivindicar la preocupación central del proyecto político de nuestro gobierno y de nuestra fuerza política en los temas de violencia y criminalidad. No vamos a ceder esa preocupación. Quizá algunos griten más, pero nosotros no vamos a ceder en la preocupación estratégica por estos temas. Preocupación por la magnitud de la violencia y el delito. Nadie lo ha ocultado. Y si ha habido gobiernos de transparencia en materia informativa sobre este tema y que ha sido ejemplo en América Latina, han sido los gobiernos del Frente Amplio. Reconocemos y nos preocupamos por la magnitud. Nos preocupamos porque el delito sigue anclado en desigualdades persistentes. Se habla de pobreza, se habla de inequidad. Quiero llevarlo al terreno sustantivo. La violencia y la criminalidad arraigan en desigualdades persistentes y nosotros no esquivamos ese bulto. Preocupación por el tema de la violencia y el delito porque el delito es regresivo, castiga siempre más en todas sus manifestaciones a los más vulnerables. Y esa es una preocupación cardinal para la fuerza política, para el gobierno y me consta también que para el Ministerio del Interior. Es la primera vez, creo yo, en la historia democrática del país en donde las políticas de seguridad están bajo esa línea estratégica de saber que el delito golpea más en los sectores más vulnerables. Allí es más lesivo, allí genera mayores consecuencias y hablo de todos los delitos en su conjunto. Por lo tanto, yo quiero reafirmar en esta preocupación central. Nadie está desconociendo ni la magnitud ni el impacto de estos fenómenos. Y mucho menos estamos desconociendo los indicadores más recientes. Nadie nos puede acusar de ello. Yo a veces cuando se refieren a nosotros, a veces me pregunto a quién se están refiriendo. En esas reseñas un poco caricaturescas sobre el manejo de la información o sobre el proceso de constitución de política pública desde el 2005 hasta ahora. ¿A quién se refieren? El diagnóstico, en segundo lugar. Aquí hay varias posibilidades de hacer un diagnóstico delictivo, institucional e interpretativo sobre el fenómeno. Me voy a detener en algunas cuestiones vinculadas con el delito. Es verdad, la tasa de delito en el país tuvo un quiebre del 2011 al 2012. Nadie lo ocultó con sus vaivenes y llegó a una cifra de 8 homicidios con 3 cada 100.000 habitantes. Eso ha sido motivo de reconocimiento y de preocupación. Y quiero recordarles que a finales de la década del 90 este país llegó a tener tasas promediales similares, valor máximo de 7,6 homicidios cada 100.000 habitantes. Hace 20 años atrás, 25 años atrás. No es nuevo y sirve esta referencia por lo menos para situar algunas perspectivas catastrofistas. Se ha hablado de la evolución de la rapiña, del crecimiento de las denuncias de rapiña. La rapiña en el periodo que más creció fue entre el 94 y el 99, a pesar de que en el 95 se votó la Ley de Seguridad Ciudadana que agravaba las penas. Un rotundo fracaso, por lo menos para contener los delitos de rapiña. Pero además, lo que más me sorprende es que manejamos las tasas, los indicadores, nos afiliamos a ello, como bien decía el ministro, cuando los indicadores dan mal y nunca registramos en realidad que esta evolución de las tasas de indicadores están sujetos a políticas deliberadas de mejora de la calidad de los registros.
Y ese proceso empezó en el 2002, primero tímidamente en Montevideo, y luego se consolida a partir del año 2005. No podemos hacer lecturas lineales. La rapiña aumentó porque hay más rapiñas o porque mejoró el registro, seguramente por las dos cosas, y la tendencia al alza como proceso acumulado a lo largo del tiempo es una realidad. Y el ministro lo dijo y lo señaló también con bastante precisión. Los hurtos. Nunca crecieron tanto los hurtos en el país como en los 10 años que gobernó el Partido Colorado. Crecieron un 100%, entre el 94 y el 2004. La tasa de hurtos creció un 100%. Jamás en la historia del país hubo semejante crecimiento. Cuando el primer gobierno del Frente descendió un 4%. Y en estos últimos años tuvo un crecimiento cercano al 7%. Es decir, podemos asegurar que la tendencia alarmante del crecimiento de los hurtos se detuvo, se frenó en los últimos 10, 11 años. Hay un efecto de contención que seguramente no es el ideal ni el satisfactorio, pero lo hay en comparación con la tendencia anterior. Y esto no se reconoce. Y alguien podría decir, es porque el delito no se denuncia, porcentaje de no denuncia sobre el cual me voy a referir después. ¿No se ha mencionado insólitamente, dada la gravedad, la magnitud del fenómeno, la evolución de los copamientos, un delito que se crea en la Ley de Seguridad Ciudadana del 95, de altísimo impacto? Allí los datos oficiales son contundentes, a pesar de que es un delito de poco peso numérico. Entre el 2005 y el 2015, la tasa descendió a la mitad, de 4,3 copamientos cada 100.000 habitantes a 2,3. ¿Cómo no es posible reconocer esto? Por lo menos para matizar y encuadrar un estado de situación sobre la violencia y la criminalidad. Llevamos horas de preocupación y de voces fuertes y de énfasis, y salvo la alusión que hizo el ministro del Interior como línea programática de la gestión del ministerio, estamos hablando de libertad, de seguridad, del derecho a la vida, a la integridad física, y a nadie se le ocurrió poner sobre la mesa uno de los principales indicadores que hacen a la seguridad del país, como es la violencia de género y la cantidad y el número de feminicidios. ¿Cómo podemos estar encuadrando un debate, recorriendo todos los temas, con anécdotas infinitas y con racontos de prensa acumulados para generar un efecto, y nos salteamos esta dimensión? Pregunto, ¿el Partido Colorado, cuando fue gobierno, midió a través de sus sistemas de estadísticas la violencia doméstica? ¿Se hizo cargo de la dimensión del problema? ¿Lo registró? ¿Hay algún registro que permita demostrar una preocupación sustantiva por esto? Lo señalo porque las denuncias de violencia doméstica, si no se saben, superan en mucho a las denuncias de rapiña, y allí sí que hay problemas de registro. Si se registrara bien, serían el doble, y generan lesividad, homicidios, suicidios y una combinación de fenómenos criminológicos también muy decisivos. Entonces, si nos vamos a preocuparnos realmente por todas las dimensiones, por todas las aristas del problema. Se ha dicho varias veces, en realidad los delitos se contienen o descienden o no crecen más porque efectivamente hay un porcentaje de no denuncia importante, que ha crecido. Yo no he escuchado en ninguna de las intervenciones y en ninguna de las observaciones datos diferentes que contradigan esto. El problema del delito debe medirse además del registro de rapiñas por encuestas de victimización. Es decir, cuando se le pregunta a la gente por un mecanismo alternativo si en un determinado tiempo ha sido él, la persona que declara, o algún integrante del hogar víctima de algún delito. Es una aproximación más, pero que nos da realmente un registro para contrastar las dificultades que tiene estudiar esto mediante las denuncias policiales. Y si nosotros analizamos los datos del Latino Barómetro, del año 95 al año 2011, lo que vamos a ver que en el Uruguay hay una enorme estabilidad de la tasa de victimización, medidas por encuesta. Hay subas, hay bajas, pero nadie podría concluir verdaderamente que en estos últimos 10 años el porcentaje global de victimización fue muy diferente al de la década del 90.
Repasen las encuestas del Latino Barómetro sobre los porcentajes de victimización, sobre todo la victimización del hogar, es decir, la persona que entrevistada y algún miembro del hogar que pudo haber sido víctima de algún delito para llegar a esta conclusión. Del 2011 al 2015, el Latino Barómetro muestra un crecimiento enorme de la victimización en toda América Latina. Y en el Uruguay también prácticamente hay una variación de la tasa del 30 al 40%. Yo tengo una explicación para eso que seguramente sea el proceso de reconocimiento en las lógicas de encuestas de la dimensión de la violencia interpersonal o la violencia doméstica o de género que prácticamente quedaba subregistrada en los sondeos de opinión. Y en los últimos 4 o 5 años ha sido tema de agenda en los países, en América Latina, y seguramente hay un efecto que explique un cambio tan radical y también un crecimiento de la tasa en el Uruguay. Consulten las fuentes del Barómetro de las Américas. Y el Barómetro de las Américas, otra posibilidad de medir la victimización, en este caso por victimización individual, simplemente la opinión o el registro de opinión del entrevistado, lo que muestra que entre el 2007 y el 2014 la victimización individual en el Uruguay osciló entre el 23 y el 25%, prácticamente sin variaciones, estable. Y que el porcentaje global de no denuncia de delito rondaba el 40% en la observación, en la medición del año 2014, que es más o menos coincidente con otros porcentajes de victimización que hemos estudiado a fines de los 90 y a principios, en los primeros años de la década del 2000. Que tenemos que profundizar estos indicadores, que tenemos que seguir mejorando para la calidad del seguimiento del debate de la política pública, no tengo ninguna duda. Que seguramente nos falten registros y nos falten datos, yo no tengo ninguna duda al respecto. Si alguna cualidad tiene el senador Bordaberry es que es previsible. Y yo imaginaba, sospechaba, que de alguna manera mis observaciones del año 2010 iban a ser traídas aquí a este recinto. Yo lo que quiero decir es que puedo tener muchas opiniones, muchas observaciones técnicas sobre cómo medir el delito. Dentro del Frente Amplio podemos tener variadas opiniones sobre la lógica de la política pública. En todo caso son discusiones de la izquierda y discusiones del Frente Amplio. Lo que no se puede decir es que yo en algún momento critiqué o observé la calidad de los datos o la transparencia de la información que hacen a la confianza de los sistemas de información. Nunca lo dije y por las dudas lo reafirmo aquí. Más bien todo lo contrario, porque del 2005 hasta ahora se han ido fortaleciendo los sistemas de registro. Y de hecho ha habido una política interna de estímulo a la denuncia hacia el ciudadano y además a cambiar la cultura institucional de la policía que dejaba por fuera de la contabilidad de las estadísticas una cantidad de denuncias. Y esa es una pulseada que hay que seguir dando y que se ha dado bajo los gobiernos del Frente Amplio y que yo no voy a poner en cuestión en cuanto a sus criterios de transparencia y de confiabilidad. Podemos establecer otras discusiones, si la violencia o el delito deben ser medidos sola por denuncias de rapiñas o tenemos que combinar varias fuentes o quizá tener criterios de comparabilidad. Yo sí he hecho observaciones muy duras y muy críticas sobre la lógica de la contabilidad de registro de homicidios tal cual lo hace la Fundación del Partido Colorado. No se sostiene, es insostenible esa lógica de registro. Y sobre eso sí me he expedido en torno a los criterios de confiabilidad y validez. El diagnóstico institucional, señora Presidenta, acá hay cuestiones de fondo y el argumento lo vemos en el plano de la seguridad, pero también en otras discusiones sectoriales. Se ha aumentado el presupuesto de manera inédita en el país y los resultados son nulos. Eso es un argumento repetido. Hay más recursos, disponen de más medios, pero los resultados son insuficientes. El problema es que esta afirmación debe estar en un contexto de desarrollo institucional, de lo que es el sistema de seguridad, de lo que era el sistema de seguridad ciudadana en el país. Debe estar en el contexto de la ambición de las reformas y de las transformaciones que se han iniciado en estos 11 años. Y deben estar en el contexto de los impactos, a mi juicio muy negativos, de la política criminal global que el país se ha dado desde el retorno de la democracia hasta ahora. Que eso también influye, obstaculiza, dificulta la profundización de modelos alternativos.
La cuestión del diagnóstico interpretativo como último elemento en este segundo componente, señora presidenta. El robo con violencia ha crecido en todos los países de la región. La brecha entre el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad y el aumento de la preocupación por el delito y el aumento del delito no es un fenómeno solo de Uruguay. Es un fenómeno regular y consistente que se ha dado prácticamente en todos los países de América Latina. Entonces, reducir este comportamiento solo a la figura de un titular de una cartera no resiste el menor análisis. Hay un problema allí que identificamos en nuestro país, que identificamos en el contexto de América Latina, que tiene que ver seguramente con muchas y múltiples vulnerabilidades de los modelos de desarrollo. Es allí en donde hay que poner la mirada para un análisis político. La oposición que ponga la mirada donde quiera, que establezca sus prioridades, yo no voy a marcar agenda en ese sentido, pero hay que reconocer que lo que estamos reconociendo para el Uruguay es sistemáticamente algo que podemos identificar en la región. Y además en la región se identifica que los miedos y las percepciones y las inseguridades no correlacionan con la victimización. Hay sociedades que han mantenido sus niveles, sus tasas de victimización y de delito y que han incrementado sus percepciones de miedo. Es más, yo me animo a arriesgar que si mañana las rapiñas siguen bajando y los homicidios también, las percepciones seguramente no mejoren porque hay otros factores que inciden. Y esto está muy estudiado. Y es ahí donde nosotros colocamos el énfasis pernicioso de esto que se ha dado en llamar el relato del miedo. No hay una relación directa entre la percepción y la victimización. Aunque reconocemos que la victimización influye, sin lugar a dudas, en las percepciones sociales. Sin lugar a dudas en las percepciones sociales, nadie niega eso porque es absolutamente obvio. Si el Uruguay crece sus tasas de homicidio y sus tasas de rapiña, va a tener efecto en las percepciones. Señor presidente, señora presidenta, el problema del delito arraiga seguramente en tres factores. El primero que yo mencionaba de las desigualdades persistentes, que no tiene que ver solo con una lectura de desigualdades socioeconómicas, sino territoriales de género y generacionales inocultables. En los efectos de los factores criminógenos y en muchas de las modalidades de la violencia institucional, por ejemplo la cárcel, ese recurso al cual apelamos o ha apelado la política criminal como recurso excluyente y exclusivo en los últimos 20, 25 años, también es un reproductor de delito. Esto ha sido muy estudiado. Y en tercer lugar, la expansión de redes de criminalidad organizada o de redes de ilegalidad de distinto tipo que a veces se sostienen y se soportan también en procesos de crecimiento económico. Estos tres componentes, que no son lo mismo, se combinan además con una expansión del delito aspiracional y con una expansión del delito expresivo. Y la complejidad de esto hace que justamente la gestión política de la dimensión de estos problemas no sea algo trivial. Acá se ha acusado al Ministerio del Interior de voluntarismo. Bueno, si yo reconozco la dimensión de los problemas, en realidad el voluntarismo interpretativo sobre cómo se aborda y cómo se resuelve está del lado de los argumentos que yo he escuchado. Puro voluntarismo. En tercer lugar, yo mencionaba las 4 rutas de abordaje del debate. Quiero colocarme también en el plano de las expectativas, porque de alguna manera tenemos que decir algo sobre qué vamos a hacer, qué queremos hacer, cómo seguimos. Más allá de poner énfasis en la situación espantosa en la que vivimos o en comparaciones regionales insostenibles, tenemos que debatir sobre un sistema más o menos razonable de expectativas y comunicarlo, porque la gente está esperando también mensajes claros y respuestas y argumentos. No hay que subestimar a la gente también necesita argumentos para entender y encuadrar los procesos políticos. ¿Cuál es el sistema de expectativa en el que estamos? ¿El delito cero? Erradicarlo, como se dice habitualmente, llevarlo a qué nivel. ¿Cuáles son las prioridades de abordaje en términos de expectativas?
Las expectativas pasan por decir, yo me tengo fe para hacer tal cosa y ser tal otra, y si yo estuviera al frente, en realidad esto sería muy distinto. Si eso no es voluntarismo, si eso no es casi un juego loco de voluntarismo, esas son las expectativas. Aquí el ministro ha dado algunas líneas de expectativas de construcción de la política que me parece que en la situación que el país tiene hoy es absolutamente compartible. Tenemos que tener un objetivo inmediato incluso de reducir el delito violento, el delito de más violencia o los delitos de más violencia. Incidiendo sobre los factores de riesgo, porque esto no es cuestión de postular que lo vamos a hacer si no tenemos una política que focalice en los factores de riesgo, y las armas de fuego lo son, y las políticas de regulación y las políticas de desarme tienen que estar en el centro del debate, y no han estado en el centro del debate. Ni siquiera han sido mencionadas como un elemento sustantivo en una sociedad que ha ido acumulando a partir de las lógicas de seguridad unos volúmenes de armas de fuego en manos de la población civil alarmantes. Ya en la década del 90 las encuestas de opinión revelaban, hablo de la década del 90, una tendencia a armarse por parte de los ciudadanos para enfrentar los problemas de la seguridad. Y seguramente hoy estamos pagando también muchas de esas consecuencias. Potenciar e incidir sobre los factores de riesgo y también sobre los factores de protección. Esta es una estrategia básica para el gobierno del frente sobre la cual habrá que seguir insistiendo. Pero creo que hay un primer sistema de expectativas que ha sido esbozado en los objetivos estratégicos del Ministerio y me parece que en la situación en la que estamos ese debe ser un componente central. Incidir por lo menos en el corto plazo en aquellos delitos más violentos y tener por lo menos algunos sistemas consensuados de cómo vamos a evaluar y cómo vamos a hacer el seguimiento para que el debate no adquiera las características que ha adquirido en el día de hoy, que adquiere en la consideración general. Pero yo quiero añadir también desde nuestra perspectiva algunas cuestiones de expectativas, de desarrollo programático, de un objetivo que yo no lo concibo si no es un objetivo que pueda llevar a cabo un gobierno de izquierda. Y esa sigue siendo mi convicción. Y es poder efectivamente disminuir el delito disminuyendo los niveles de castigo. Hay una frase que se sostiene en el debate público, que se sostiene de forma expresa y en algunos casos de forma tácita, que se dice que la fuerza bruta, cuando no soluciona el problema del delito, es porque no se ha aplicado lo suficientemente. Esa es una expectativa que se ha instalado en el debate social, en el debate político y que me parece una expectativa nefasta. Intensificar los mecanismos de castigo, que hay 4 fundamentales, señora presidenta. La incapacitación, la cárcel, la disuasión, la rehabilitación y luego el reforzamiento de normas mediante lógicas de castigos informales o de castigos sociales. Sobre estas 2 últimas no me voy a referir. Me voy a referir sobre la lógica de la incapacitación o la lógica del encarcelamiento masivo, que creo que ha dado sobrados argumentos del fracaso en el Uruguay desde la Ley de Seguridad Ciudadana hasta ahora y que es un auténtico factor criminógeno. Muchas veces se dice que aumentar el tiempo de encarcelamiento es totalmente contraproducente porque retrasa el tiempo de salida de la curva de edad del delito. Hay estudios que demuestran que, sobre todo algunos delitos contra la propiedad, empiezan a caer conforme a la edad. Más tiempo en reclusión muchas veces lo que hace es postergar esa edad y seguir reproduciendo efectos no deseados. Y la idea de la disuasión, que también es otro concepto importante que está en el debate público, también hay estudios muy concluyentes que la disuasión debe estar anclada en la respuesta, en la celeridad y en la certeza mucho más que en la severidad. Y el país debe transitar efectivamente hacia dispositivos institucionales que nos garanticen reducir
la lógica de la incapacitación como un mecanismo del control del delito y cambiar las reglas esenciales de la lógica de la disuasión como mecanismo del control del delito, abandonando la lógica de la severidad, que puede ir muy en sintonía con las demandas de la opinión pública, pero que puede ser nefasto para los resultados objetivos, y a las pruebas me remito para el caso uruguayo. Aquí se ha hablado mucho de la ley de humanización del sistema carcelario y daría para un debate largo. La libertad anticipada de esos casi 800 presos, un poco más, no tuvo el objetivo de reducir las tasas de reincidencia, sino básicamente descomprimir una situación catastrófica desde el punto de vista del sistema penitenciario. Lo cierto, a pesar de las dudas que puede generar los indicadores de las tasas de reincidencia, incluso allí se podría decir que la tasa de reincidencia es mucho más baja, sobre todo en el contexto en el que se dio, que la tasa de reincidencia general. Y si nosotros dijéramos que este camino, sobre todo el camino de las penas alternativas con otras formas y otros formatos de implementación podían dar mejores resultados, me parece que hay que transitar hacia ese lado. Pero que también hay que tener espacio político para poder hacerlo. Y en el contexto en el cual estamos encuadrando la discusión, cada vez parecemos tener menos espacio político para eso. La ley de humanización no tuvo efectos sobre el delito ni en el corto ni en el mediano plazo. Puedo dar las cifras de la evolución de hurtos y rapiñas durante el 2006, 2007 y seguramente 2008. A pesar de los estudios, esos estudios que demuestran que la rapiña en realidad comenzó a incrementarse, no toman en cuenta la incidencia de los cambios en los registros y las mejoras en los registros. No es una evaluación sólida y confiable. En todo caso, en el peor de los casos pudo haber tenido un efecto neutro, porque efectivamente, y no era el propósito de la ley, no frenó el crecimiento de esas rapiñas. Se ha instalado una opinión bastante desfavorable frente a eso. Está bien, es la discusión, pero sería bueno que esa discusión se diera sobre otros fundamentos. Por último, señora presidenta, hablé de la preocupación, hablé del diagnóstico, hablé de discutir algo que tenga que ver con el sistema de expectativas. Necesitamos hablar de la cuestión de la responsabilidad. Algo de eso decía el senador Larrañaga, y está bien, el Frente y el Gobierno asumen las responsabilidades, nadie está para evitar esas responsabilidades. Pero aceptar las responsabilidades no quiere decir aceptar los argumentos que se han vertido aquí. No compartimos los argumentos que se han vertido aquí, no compartimos la evaluación que se hace sobre un problema que nos ocupa y no compartimos la gran mayoría de las medidas que se sostienen en el debate público. Entonces, como cuestión de responsabilidad, señora presidenta, creo que hay una urgencia por abandonar los enfoques más catastrofistas y las ilusiones punitivas. Si alguna modalidad de populismo hay en el Uruguay, es el populismo punitivo. El populismo es un fenómeno extrañísimo para la cultura política del país. Si alguno hay, debemos reconocer, es el populismo punitivo, y es el que no practica el Frente Amplio. En segundo lugar, señora presidenta, hay responsabilidades también por sostener cambios institucionales. Nosotros tenemos transformaciones importantes en la Policía Nacional, transformaciones importantes en el sistema penitenciario. Tenemos y hemos impulsado transformaciones importantes en el proceso penal. Eso va a ser un cambio sustantivo. Deberíamos tener más transformaciones en la institucionalidad vinculada con la prevención. Podemos discutir sobre la velocidad de esos cambios, sobre la dirección de esos cambios, pero tenemos que sostener, y esto también tiene que ver con criterios de responsabilidad, muchas de las transformaciones que se han hecho. Muchas de las transformaciones, porque esto no se gobierna solo porque yo me tengo fe para comandar una cartera. Esto se gobierna con instituciones distintas que en el Uruguay no han cambiado durante décadas y que fueron construidas sobre la base de formatos clientelares. Acá se ha discutido sobre la tasa de policías por habitantes. ¿Cómo se llegó a esa tasa de policía por habitantes? ¿Por generación espontánea? Y comparto y suscribo absolutamente
la evaluación que el ministro hacía desde el punto de vista de la descomposición para la comparabilidad. Y por último, señora presidenta, en términos de responsabilidad política mayor, y este es un llamado seguramente a todos los partidos, está claro que cualquier declaración altisonante, desacertada o desenfocada por algún parlamentario de la oposición no pone en juego... Perdón, senador, para prorrogar la hora. Se está votando. Gracias, señora 23 y presidenta. 24 puede continuar. Voy a ser breve. No hay declaración que comprometa y ponga en juego la estabilidad institucional democrática del Uruguay por este tema. No nos mueve un pelo las observaciones equivocadas o antojadizas. No es eso lo que está en juego. Nadie duda que no es eso lo que está en juego. Tenemos muy claros cómo son los mecanismos, dónde están los resortes, y no estamos preocupados por eso. Estamos preocupados por algo mucho más profundo. Porque al clima de ansiedad social, al clima de pánico moral, estos tipos de ensayos de gestión sobre los problemas de la seguridad, lo único que hacen en la sociedad es generar una reacción antipolítica, una profunda reacción antipolítica, que se basa fundamentalmente en la demanda de autoritarismo y en la necesidad de delegar estos problemas a tecnocracias corporativas. Y nosotros lo que queremos seguir reivindicando con los problemas y con la preocupación es la centralidad de la política para sostener una estrategia de seguridad, porque esa es una función eminentemente política. Y el resultado de lo que estamos construyendo, y hay muchos indicadores en ese sentido, es que el país está entrando en un proceso preocupante y eso erosiona no la institucionalidad, sino la legitimidad. Y eso erosiona, y eso nos puede llevar puestos a todos, señora presidenta. Quiero hacer esta advertencia, quiero hacer este señalamiento en términos de responsabilidad. Nosotros asumimos la nuestra, pero que otros también asuman la suya. Gracias, señor senador.